La mayoría de las investigaciones de laboratorio proporcionan información fundamental sobre cómo nuestros cerebros procesan información a diario. Sin embargo, en la presente investigación, el reto consistió en explorar nuevos métodos de experimentación usando contextos cotidianos del mundo real, que hizo énfasis en la importancia de la interacción social cara a cara para el bienestar físico y mental. Aspectos tales como el contacto visual han sido reconocidos como un aspecto vital de la cognición saludable y de un buen desarrollo cognitivo al estudiar las señales que permiten a las personas también coordinar su comportamiento social. Para llegar a una comprensión más completa de la base cerebral de la interacción social, se emplearon mecanismos para realizar mediciones de comunicación en vivo, que lograran registrar de forma real ciertas interacciones humanas y denotaran su complejidad. El objetivo de la investigación fue identificar los relatos neuronales de las interacciones sociales cara a cara en el mundo real de una gran población con características diversas, que no consistiera en el típico grupo de investigación que se realiza con estudiantes universitarios de pregrado. Se utilizó un enfoque de neurociencia de crowdsourcing, en el que a lo largo de 5 años se estudiará a la audiencia de museos y visitantes de festivales, invitándolos a participar en la investigación como parte de la experiencia de su asistencia a cada lugar mencionado. Además, el reto consistió en llevar al laboratorio al público para demostrar que es factible realizar una investigación neurocientífica a gran escala en la naturaleza, manteniendo el rigor tanto en el análisis como en la interpretación de la información colectada. Además, se manipuló la motivación extrínseca utilizando la máquina de ondas mutuas, un entorno de BCI de neurofeedback en forma de cúpula que sumerge a los participantes en una experiencia audiovisual en tiempo real, donde sus señales EEG son correlacionadas instantáneamente en una o más bandas de frecuencia. La pregunta que orientó el desarrollo de esta investigación fue la siguiente: ¿cuándo están las ondas cerebrales de los sujetos literalmente en la misma longitud de onda? Haciendo referencia a si están nuestros cerebros de hecho sincronizados en un sentido formal cuantificable. También se analizaron las siguientes fuentes de sincronía entre cerebros. Los estímulos externos son sociales, el comportamiento social, la cercanía social y los rasgos de personalidad de ambos individuos, los estados mentales de los participantes relacionados con la concentración. En este estudio, parejas de participantes interactuaron de forma seminatural mientras estaban sentados uno frente al otro, lo que permitió investigar cómo la actividad cerebral se sincroniza durante la interacción cara a cara y relaciona socialmente a los participantes, sus rasgos de personalidad afectiva como la angustia personal y la toma de perspectiva, sus estados mentales como los efectos positivos y negativos, así como la concentración y la motivación. Para abordar estos aspectos se utilizó una experiencia interactiva de arte y ciencia que permitió recopilar la actividad neuronal mediante la electroencefalografía portátil obtenida de grandes cantidades de visitantes de museos y festivales en una amplia gama de sitios de grabación. Esta configuración interactiva de BCI de arte y ciencia permitió explorar los límites y oportunidades que ofrece la conducta social humana al realizar una investigación en neurociencia fuera del contexto de laboratorio tradicional. Se recopilaron datos de EEG y cuestionarios de un total de 4.800 personas en 14 lugares diferentes. Cabe resaltar que, para los propósitos de este documento, los datos se analizaron solo de 2 sitios. El Museo de Arte Benaki, ubicado en Atenas, Grecia, donde se instaló la Mutual Weight Machine como parte de la exposición, la cual proporcionó el más completo y consistente conjunto de datos de 1.568 participantes y brindó las mejores condiciones de registro. La Mutual Weight Machine se exhibió durante 2 meses en el mismo lugar. Los datos fueron recolectados por un grupo de facilitadores bien capacitados y hubo un mínimo de distracción en ruido ambiental. El segundo sitio de grabación fue Lowland Science, donde 230 personas participaron en la Mutual Weight Machine. Los participantes en parejas se sentaron dentro de la Mutual Weight Machine mientras se registraba su actividad cerebral utilizando auriculares EEG inalámbricos Emotive Epoch portátiles de 14 canales.
La sincronía de ondas cerebrales se analizó al establecer las correlaciones instantáneas limitadas por banda, que se tradujeron en patrones de luz que se proyectaban sobre la superficie de la instalación en la máquina de ondas mutuas, utilizando un software personalizado desarrollado en la biblioteca Open Frameworks. Los participantes fueron conscientes de las advertencias y limitaciones de la visualización, y se les dijo que evitaran sacar conclusiones significativas basadas en su experiencia. En cambio, se les dijo que para el análisis su sincronía cerebral se volvería a calcular posteriormente sin conexión, después de eliminar artefactos de movimiento y canales defectuosos. Se les dijo que una vez realizado el análisis, los resultados estarían disponibles en un sitio web público. El procedimiento experimental se llevó a cabo de la siguiente manera. Los participantes se inscribieron en los horarios establecidos con anticipación, de forma individual o en parejas. Se animó a los participantes a ser conscientes de sus movimientos y se les explicó cómo estos podrían distorsionar la señal EEG. Para ilustrar esto, a los participantes se les mostró los efectos de apretar la mandíbula, reír, parpadear en su propio trazo de EEG sin procesar durante la configuración. Paso 1. Al participante voluntario se le asigna un socio de ondas cerebrales, puede ser alguien que conozca o un completo extraño. Cada uno está equipado con un auricular EEG y se le muestra sus propias ondas cerebrales en la computadora, con el propósito de comprender el por qué los investigadores suelen solicitarles que no realicen movimientos bruscos. Paso 2. Justo antes de ingresar a la Mutual Weight Machine, cada uno de los participantes diligencia un breve cuestionario sobre su relación, cómo tiende a comportarse en situaciones sociales específicas y su estado de ánimo actual. Paso 3. Luego los participantes entran a la Mutual Weight Machine durante 7 o 10 minutos, donde se sentarán frente a su compañero de ondas cerebrales y verán y escucharán reflejos directos de las correlaciones de su señal de EEG que un proxy de sincronía de ondas cerebrales proyecta. A más luz proyectada, mayor sincronía, y a menos luz, menor sincronía entre los participantes. Paso 4. Después de la experiencia, los participantes son llevados de regreso a la estación de instalación para completar un conjunto de preguntas. Se les aclara que sus datos serían analizados científicamente y que los resultados estarán disponibles en una página web de acceso público. El experimento tiene una duración total aproximada de 20 minutos desde la configuración de los equipos. Para investigar qué factores impulsan la sincronía de las ondas cerebrales durante la experiencia de interacción cara a cara, se pidió a los participantes que respondieran una serie de preguntas diseñadas para abordar la relación entre sí, los rasgos de personalidad afectiva y los estados mentales afectivos. Para las métricas de relación se incluyeron 4 variables. La primera, el índice de duración de la relación, donde se dio a los participantes 6 opciones para indicar hace cuánto tiempo se conocían, variando de 1 a 6, donde 1 o menos años equivalía a extraños y 6 equivalía a conocidos con hasta 10 años. La segunda, la cercanía social entre pares, se midió utilizando la inclusión del otro en la escala del yo, en la que se presentaron a los participantes 6 diagramas de Venn, donde los círculos yo y otro se superponen en diversos grados, y se preguntó cuál de ellos aplicaba mejor a la relación con el otro. La tercera, para cuantificar los rasgos de personalidad afectiva social, los participantes completaron el índice de reactividad interpersonal de Davis, que incluye las subescalas de toma de perspectiva que contenían, por ejemplo, cuando estoy molesto con alguien, por lo general trato de ponerme en sus zapatos por un tiempo, y angustia personal, por ejemplo, cuando veo a alguien que necesita ayuda urgente, me desmorono. El cuestionario constaba de 14 ítems en una escala Likert de 5 puntos que iba desde no me describe bien a me describe muy bien. La cuarta, las métricas del estado mental se midieron antes y después de la experiencia pre y post, utilizando una versión abreviada del programa de afectos positivos y negativos. El cuestionario constaba de 20 ítems, con 10 ítems que medían afecto positivo, de los cuales 3 midieron enfoque de estados de atención y estados de alerta. Los elementos se calificaron en la escala de Likert de 5 puntos, que van desde 1
igual a muy levemente o nada, a 5, que quería decir extremadamente. Los resultados cuantifican las correlaciones entre las variables de comportamiento y la sincronía entre cerebros en el conjunto de datos correspondientes al Museo Benaki. Estos incluyen las medidas de rasgos socialmente relevantes, como la relación de parejas y los rasgos de personalidad afectiva. Estos se correlacionaron con la sincronía cerebral promediada durante la experiencia de 10 minutos. Para el enfoque y la motivación de las parejas se examinaron los cambios en la sincronía entre cerebros. Esta se cuantificó de dos formas diferentes. La primera, que tomó en cuenta las correlaciones de potencia proyectadas que capturaron fluctuaciones de potencia limitadas por banda en diferentes oscilaciones de frecuencia. Estas fluctuaciones de potencia representan procesos relativamente lentos del orden de segundos y representan la fuerza general de la activación neuronal. Cuando se habla de la fuerza general de activación neuronal, se hace referencia a una frecuencia particular, donde existe un mayor número de neuronas activándose sincrónicamente a una frecuencia particular. En este aspecto es relevante porque se explica que cuanto mayor sea el número de neuronas que se disparan sincrónicamente a esta frecuencia, mayor es la magnitud del campo eléctrico medido a esta frecuencia. En cuanto a la segunda forma de cuantificar la sincronía entre cerebros, se examinó la consistencia de la fase de alineación entre las oscilaciones en los cerebros de dos participantes en cada par para establecer su coherencia. Esta métrica representa procesos mucho más rápidos, del orden de decenas de milisegundos, y es independiente de la fuerza de la actividad neuronal. Para adoptar criterios de inclusión estrictos de información confiable que determinara la calidad de los datos de la investigación, se estableció el recolectar una gran cantidad de conjuntos de datos. Primero, se decidió centrar el análisis en un solo sitio de grabación que contó con 1.568 personas para fines de coherencia, que se redujo posteriormente aún más a un grupo de 614 conjuntos de datos, que cumplieron con un umbral de alta calidad de datos. Además, para establecer la sincronía se eligieron métricas que minimizaran el efecto de las cofluctuaciones instantáneas de la señal cerebral, evitando la contaminación por ruido eléctrico presente en el ambiente del museo. Resultados de la motivación intrínseca. Las relaciones y los rasgos de personalidad predicen la sincronía entre cerebros. Para ello se exploró si las propiedades de esta relación precedían un promedio intercerebral de sincronía a lo largo de la experiencia de 10 minutos. Al analizar las estadísticas, se evidenció un efecto significativo tanto de la duración de la relación como de la cercanía social, donde las personas que se conocían por más tiempo mostraban un cerebro más fuerte y una sincronía en los rasgos de frecuencia más bajos. Las parejas que en promedio se sentían más cercanas entre sí también mostraron más sincronía entre cerebros durante la experiencia en el rango de frecuencia beta. ¿Los cambios de enfoque de las parejas predicen la sincronía entre cerebros? Debido a ello se quiso resolver la pregunta de si los cambios en el estado mental de las parejas, en particular el nivel de enfoque, se asoció con cambios en la sincronía entre cerebros. Para resolver ello, se comparó el enfoque o concentración presentado y autoinformado de los participantes antes y después de la experiencia, obteniendo que 182 de las parejas mostraron una disminución en el enfoque con el tiempo, mientras que 84 parejas informaron un aumento de su foco de concentración, lo que llevó a concluir que el lograr mantener el enfoque condujo a un aumento de la sincronía entre cerebros con el tiempo. Y para el grupo que informó estar más concentrado después que antes de la experiencia, un mayor aumento en el enfoque se asoció con un mayor aumento en la coherencia imaginaria. La gráfica muestra la correlación para los rasgos de personalidad afectiva y sincronía entre cerebros. La toma de perspectiva no afectó la sincronía media entre cerebros a lo largo de la experiencia, línea discontinua, pero la angustia personal sí, línea continua. De 15 a 16 Hz hubo una correlación negativa entre la angustia personal promedio de las parejas y su poder proyectado en correlaciones, lo que indica que las parejas que presentaban menos angustia personal mostraban más sincronía. Aquí,
La sincronía entre cerebros se correlaciona con el nivel de enfoque de las parejas y entre los cerebros al variar los niveles de sincronía con frecuencias bajas y altas. Las parejas con un aumento relativamente mayor del enfoque o concentración exhibieron un aumento relativamente mayor de sincronía entre cerebros en la segunda mitad de la experiencia. La gráfica muestra los cambios en las correlaciones de potencias proyectadas de 7 a 8 Hz, que fueron asociados con cambios en la coherencia imaginaria, al comparar la sincronía entre cerebros durante la primera mitad y la segunda mitad de la experiencia, donde las parejas con correlaciones de potencia negativas fueron excluidas del estudio. Resultados: motivación extrínseca. Para determinar si la sincronía entre cerebros se ve reforzada por la sincronía explícita denominada A sobre V, generó la siguiente pregunta. ¿Las parejas que estaban más motivadas para conectarse también se sincronizaron más entre ellas a nivel cerebral? Para resolver esta interrogante se analizó cómo la motivación extrínseca para conectarse conduce a un aumento de la sincronía entre cerebros, encontrando que las parejas que no recibieron una explicación explícita de la relación entre el entorno A sobre V y el intercerebro no mostraron cambios significativos en la sincronía entre sus cerebros a lo largo del tiempo, mientras que las parejas que tuvieron una retroalimentación explícita y motivante mostraron una mayor sincronía entre cerebros durante la segunda parte de la experiencia en comparación con la primera mitad. La retroalimentación explícita sugiere que al creer que las imágenes estaban directamente relacionadas con el éxito de la interacción, motivaron a los participantes a permanecer socialmente comprometidos, independientemente de la relación real entre la sincronía entre cerebros y el entorno visual al que estaban sometidos. Las estrategias de sincronización predicen la sincronía entre cerebros en el conjunto de datos de Lowlands, donde el uso del contacto visual, la acción conjunta, empleadas como estrategias para conectarse, se asoció positivamente con la sincronía tipo intercerebro, lo que no ocurrió con la estrategia de pensamiento conjunto. En un esfuerzo por explorar los correlatos neuronales del comportamiento social del mundo real, se analizaron datos adquiridos en un contexto novedoso que se aparta de la neurociencia cognitiva de investigación común, que estaba restringida por el uso de laboratorios. En esta figura podemos observar el compromiso compartido entre las parejas, que facilita la formación de modelos internos igualmente compartidos. Este modelo esquemático muestra cómo dos personas que tienen más instancias o momentos de atención compartidas se pueden medir como cambios de potencia de baja frecuencia similares, lo que a su vez permite la sincronización de modelos internos. Las correlaciones de potencia proyectadas captan cambios en los estados de atención, con correlaciones positivas que indican que las parejas están atentas al mismo tiempo, mientras que correlaciones bajas o negativas indican que no suelen compartir el mismo estado de atención o sincronía durante la experiencia. Parejas que están juntas más a menudo en un estado atento con cambios de potencia alfa similares prestaron atención simultáneamente a las acciones de los demás u otras señales del entorno circundante, lo que resulta en representaciones o predicciones neuronales más similares. Es decir, los estados de atención compartida facilitan sincronía cerebral interpersonal en el nivel de la fase oscilatoria en sincronía tipo beta. Esta sincronía entre cerebros en banda beta en función de la atención converge con investigaciones que muestran que la acción conjunta está respaldada por la actividad oscilatoria en la frecuencia beta, que se han asociado no solo con la atención, sino con el control motor y la coordinación de actividades, así como la predicción de las acciones. Los cambios en beta se observan tanto cuando las personas realizan una acción como cuando ven a alguien realizar una acción similar, variando en función de la evaluación de aceptación social y emocional que sienten en ese momento. Esta investigación también permitió determinar aspectos interesantes de la atención compartida, mediada por el aumento en correlaciones de potencia proyectadas que generan las denominadas ventanas temporales de oportunidad. Estas facilitan establecer representaciones compartidas de categorías motoras, perceptivas y cognitivas
mediadas a través de un aumento de la coherencia imaginaria correspondiente a 20 Hz. Un gran grupo de visitantes de museos y festivales participaron en interacciones dinámicas cara a cara, mientras que su actividad cerebral se registraba mediante EEG. Esta configuración hizo posible explorar los límites y oportunidades que ofrece la realización de investigaciones en neurociencia social o humana, fuera del contexto del laboratorio tradicional, que determinó el acoplamiento intercerebral existente durante interacciones personales, caso opuesto a la mayoría de estudios que abordan esta cuestión y utilizan tareas muy controladas con grupos homogéneos de sujetos. Basados en dos conjuntos de datos recolectados, se logró evaluar cómo los factores intra e interpersonales producen hasta qué punto el cerebro y su actividad se sincroniza con las personas durante la interacción cara a cara, estableciendo que la variación de actividad cerebral sincronizada estaba directamente relacionada con el nivel de interacción de las parejas, sus rasgos de personalidad afectiva, sus estados mentales, así como su motivación y la estrategia que usaban para conectarse con la otra persona. Se identificó un conjunto de características que se consideraron socialmente relevantes como la cercanía social, comportamiento, estados mentales y rasgos de personalidad, y se analizó cómo estos atributos afectaban la sincronía de cerebros entre dos personas durante la interacción naturalista cara a cara. Crucialmente, no solo se buscó identificar tales factores, sino también si pueden disociarse en el nivel neural, específicamente con respecto a diferentes características de las oscilaciones cerebrales. La sincronía entre cerebros se correlaciona con la correspondencia de las parejas y con sus relaciones afectivas personales, donde influye la duración de la relación, cercanía social, encontrando una correlación significativa entre la angustia personal y la sincronía entre cerebros. Para dar una explicación de la sincronía cerebro-cerebro, se determinó la importancia del compromiso compartido, debido a que este proporciona un vehículo para la actividad cerebral sincrónica, medida en las frecuencias alfa y beta, así como su acción conjunta se utiliza para adaptar mutuamente las representaciones neuronales y conductuales de las personas. En conjunto, se demostró que una neurociencia de crowdsourcing no convencional puede proporcionar información valiosa sobre la base del cerebro que implica la dinámica social del comportamiento en el mundo real, empleando técnicas y analíticas recientes en el registro de datos neuronales de grupos en entornos naturales y creando una experiencia de interacción artística con neurofeedback al usar la Mutual Wave Machine, que permitió ampliar la investigación de laboratorio sobre variaciones neuronales y su papel en la percepción y la cognición, así como reforzar estudios previos de hiperescaneo de EEG.